Cantares, capítulo 6, versículo 10. Leamos. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? En el mensaje anterior vimos las características, las primeras características que nos habla este versículo 10. La iglesia como el alba, como la luna, esclarecida como el sol. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en la última parte de este texto que dice imponente como ejércitos en orden. Aquí también, hermanos, se nos habla de una iglesia madura. No dice niños peleando, niños haciendo berrinche, sino nos habla de un ejército que tiene una misión específica y sabe cuál es esa misión. Un ejército que tiene entrega, que se somete a la autoridad de su Señor. Un ejército con unidad, un ejército fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Muchas veces se nos olvida realmente que estamos en una lucha espiritual. Muchas veces hemos leído Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, y quiero que solo lo leamos en esta noche. Ya hemos estudiado acerca de este pasaje, pero hermanos, ¿cuántas veces a la iglesia del Señor se le olvida verdaderamente que estamos en una batalla espiritual? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo se nos ha olvidado todo esto, hermano? Se nos olvida que hay un enemigo con su ejército bien organizado que quiere destruir vidas, quiere destruir matrimonios, hogares, familias, esposos, hijos, quiere destruir a la iglesia, quiere destruir la obra, quiere destruir a los siervos de Dios, te quiere destruir a ti, me quiere destruir a mí. Quiere destruir a los que amamos, quiere destruir a la humanidad, pero que el Señor lo reprenda en esta noche. Damos gracias a Dios porque somos del ejército vencedor, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante a nuestro lado. Pero hermanos, es una batalla a muerte, es una batalla que debe tomarse con toda seriedad, porque nuestro enemigo, como dice la palabra de Dios, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir, a quien desanimar, a quien hacerle pecar para rebelarse contra Dios. Él quiere ver tu hogar destruido y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Él quiere ver a tus hijos destruidos. Él quiere ver tu vida destruida y la obra destruida. Pero ¿cuántas veces nosotros como iglesia de Dios vivimos tan relajados? Como que si esa batalla espiritual de la que Dios nos habla continuamente no existiera. ¿Cuántas veces, hermanos, se nos olvida el versículo 10? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos estar fortalecidos interiormente, estar fortalecidos espiritualmente en esta batalla, porque pensemos, aquí dice imponente como ejército en orden, pero hermano, ¿cómo podríamos ser como un ejército en orden si primeramente somos inmaduros, somos niños espirituales, si no nos fortalecemos en Dios y en el poder de su fuerza, si no somos conscientes que estamos en una batalla espiritual? ¿Cómo podríamos ser imponentes como ejércitos en orden? Muchas veces, hermano, estamos dormidos espiritualmente
Y pensemos en esta noche, si hubiera un soldado que tuviera un armamento fuerte, que tuviera unas 3 ametralladores y una bazooka, pero este soldado está dormido, de nada le serviría todo el armamento. Y nosotros muchas veces como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, estamos tan dormidos, estamos tan relajados espiritualmente, estamos fríos, apáticos, con una entrega a Dios a medias, no oramos, no buscamos su rostro, no nos humillamos delante de su presencia. Practicamos el pecado muchas veces y el pecado lo que hace es debilitarnos como un terrible cáncer, pero no cuidamos nuestra vida espiritual. Pero que Dios obre en esta noche en nuestras vidas y que podamos recordar que somos soldados del ejército de Cristo, que somos pueblo del Dios Altísimo, que somos llamados a pelear la buena batalla de la fe y somos llamados a ser fieles hasta el último momento de nuestras vidas, en medio de tanta oposición, en medio de tantos problemas, en medio de tantas batallas, pero en Cristo somos más que vencedores. Aquí dice imponente, esa palabra imponente describe una fuerza militar tan grande que inspira respeto, asombro y temor. Aquí se describe a un ejército extremadamente formidable y claro, hermano, estamos con el vencedor, estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cómo no, hermano, si la palabra de Dios también nos habla que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu del Señor levanta bandera de victoria sobre nuestras vidas. Y ya hemos hablado muchas veces acerca de la armadura del Señor, pero hoy quiero enfocarme en ese tema imponente como ejércitos en orden. Imponente como ejércitos en orden. Leamos en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Voy a leer desde el versículo 11. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Cuando nos dice pelea, esto implica acción, implica diligencia, entrega, valor, fe. Y en esta noche debemos examinar nuestras vidas. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos viendo la vida del Evangelio, la vida de Cristo? ¿La estamos viendo como esa buena batalla de la fe? ¿Estamos realmente entregados a buscar a Dios, a servir a Dios, a fortalecernos en Dios para ser más que vencedores? Hermano, ¿cómo nos hace falta tomar en serio el camino de Dios, tomar en serio esta buena batalla de la fe, tomar en serio nuestra vida espiritual, tomar en serio a Dios y tomar en serio a nuestro enemigo? Que el Señor lo reprenda, pero la palabra de Dios nos habla continuamente acerca de su realidad y acerca de que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso la palabra de Dios nos dice, allá en 1 de Pedro 5, que hemos leído muchas veces: sed sobrios y velad, estad despiertos y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pensemos en esta noche, ¿estamos peleando la buena batalla de la fe? ¿Estamos siendo conscientes de que estamos en esa batalla? Y mire, hermano, nuestras batallas se ganan de rodillas. Nuestras batallas se ganan con fe y obediencia en la palabra de Dios. Y por eso mismo es que el enemigo ha ganado ventaja sobre la iglesia, ha ganado ventaja en nuestras propias vidas, ha ganado ventaja en nuestras familias.
porque no estamos peleando la buena batalla de rodillas, no estamos orando, no estamos llenándonos de la palabra de Dios, no estamos obedeciendo la palabra de Dios, no estamos tomando la armadura, estamos dormidos espiritualmente hablando. ¿Será que Dios puede contar conmigo? ¿Será que Dios puede contar con usted para formar parte de las filas de su ejército santo? Que Dios nos lo conceda, hermano, que realmente seamos parte de esa iglesia que es imponente como ejércitos en orden. Esto no es de jugar a las guerritas. Usted mira cómo los niños andan jugando a las guerritas con pistolitas, con soldaditos, pero hermano, el diablo no está jugando, el diablo realmente quiere destruir. Jesús dijo que Él vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Pero es de tomar en serio este evangelio glorioso. Pero hermano, en la actualidad vemos cómo la iglesia de Dios no está tomando en serio el evangelio, no está tomando en serio su salvación. Qué necesario y qué importante es madurar y no quedarnos carnales, no quedarnos como niños espirituales, porque el niño solo está jugando, el niño solo hace berrinches, el niño está dormido muchas veces, pero el Señor nos llama a resistir firmes en la fe. Cuando dice ahí en Primera de Pedro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice, al cual resistir firmes en la fe, firmes en la fe, hay que resistirlo. En otro pasaje dice, ni deis lugar al diablo. ¿Cuánto hay que resistir firmes en la fe, hermano? El Señor es el que nos da la victoria, su Espíritu Santo nos vivifica, Él puede obrar en nuestras vidas, pero ¿cómo necesitamos resistir firmes en la fe al enemigo? Recordemos que somos llamados a vivir por fe y no por lo que ven nuestros ojos, a vivir por fe y no por lo que sentimos, a vivir por fe y no por lo que pensamos. ¿Cuántas veces el enemigo va a poner pensamientos en nuestra mente? Mejor ya no vayas a la iglesia. Sí, de veras, mejor ya no voy. Mira, así como estás bien. Sí, de veras, así estoy bien. Mira, no ores, Dios sabe que estás cansadito. Sí, de veras, Dios sabe, Dios conoce. Mira, no es tan malo este pecado, todo el mundo lo hace así, de veras, pues. Y así, hermano, vivimos una vida, pero el Señor nos habla a resistir firmes en la fe. Así que cuando ahí en Cantares 6:10 se dice imponente como ejércitos en orden, es un ejército, es la iglesia del Señor que sabe que tiene una misión específica. Es una iglesia que sabe que tiene un enemigo real. Es una iglesia que sabe que hay una guerra espiritual real. Es una iglesia madura. Es una iglesia que tiene entrega, que tiene sometimiento a la autoridad de su Señor. Pensemos en un soldado. Los soldados son formados mediante un arduo entrenamiento. No sé si usted ha visto soldados entrenar, pero hermano, es impresionante cómo ellos voluntariamente se someten a ese entrenamiento tan duro. Los soldados lloran, los soldados sufren, ellos se sobreponen al cansancio, al frío, al desánimo, a la frustración, a la tristeza, de dejar a sus seres queridos, a la lluvia, a todo. Yo hace muchos años, yo no sé por qué, pero yo cuando era niña y adolescente quería hacer de todo, hermano, un listado de todo lo que quería hacer. Entre ellos también quería ser soldado. Y recuerdo que una vez fui a la Politécnica a ver a mi primo. Ay, hermano, yo salí de ahí fascinada de ver a los soldados, de ver cómo entrenaban, de ver sus marchas, de ver sus cantos, de ver todo eso. Y recuerdo que a mi primo en un entrenamiento le quebraron la nariz. Y yo me pongo a pensar cómo ellos voluntariamente se someten a todo eso. Lo empezaron a golpear y a golpear para su resistencia. Y con la nariz toda deforme salió de allí. Pero mire, hermano, ellos se sobreponen a todo, porque para ellos es un honor estar en el ejército de su país. Esos soldados quieren estar preparados para la batalla, ellos quieren ser útiles
en el ejército al que pertenecen. Ellos no se mantienen acostaditos hasta las 10 de la mañana, rascándose el estómago, después se ponen su trajecito y después no hacen nada de ejercicio, no, hermano. Ellos desde la madrugada los levantan y tienen que correr, tienen que hacer ejercicio, tienen una dieta, están ahí involucrados al 100% en su entrenamiento, en su preparación, porque para ellos es una honra estar en el ejército. Y ahora pensemos nosotros, hermano, qué honor ser parte del ejército de Cristo, qué honor ser parte del ejército de nuestro Señor y Salvador. La gente en el ejército de todos los países son llamados a combatir para ganar victorias por amor a su patria. Pero usted y yo, por amor a Cristo, somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y por eso en la palabra de Dios al cristiano se le considera, o muchas veces se le atribuyen características como de un soldado, de un atleta o de un labrador, por esa constancia, por esa entrega, por ese valor, por esa persistencia, por esa fidelidad, por esa disciplina. Leámoslo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 6. Leamos el versículo 3 juntos. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Pensemos, si un soldado terrenal se somete a tanto sufrimiento, a tanto entrenamiento, a tanta disciplina por algo puramente terrenal, ¿cuántos dan la vida? Incluso se mueren en alguna batalla y ellos quedan en el olvido. Pensemos nosotros, ¿será justo que llevemos nuestra vida cristiana tan irresponsablemente, tan sin ganas, con una negligencia, con una apatía? Ahí sí puedo, si quiero. Mire, hermano, el cristiano de la actualidad no está dispuesto a sufrir nada, pero ni una mala cara sufrimos. Ahora pensemos sufrir por la causa de Cristo. Pensemos cuántos cristianos he conocido y de cuántos se ha oído que hasta han perdido su herencia por la fe en Cristo, que han perdido el amor de un padre o de una madre por su fe en Cristo, que los han echado de sus casas por amor a Cristo, que les han pegado, los han golpeado por amor a Cristo, que incluso han muerto. Incluso hoy en la actualidad hay naciones donde se han escuchado noticias últimamente que por ser cristianos los están matando. Pero hermanos, nosotros muchas veces no queremos sufrir nada por la causa de Cristo, no queremos buscarle con esa entrega, con ese amor, con esa devoción de la que Él es digno. Pero aquí dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Por eso dése cuenta cuántos himnos hablan acerca de esto, cuántos himnos cantamos. Por ejemplo, somos soldados en la lid, con triunfo vamos a luchar, con la espada de la fe contra un mundo de maldad. Ninguno frente nos hará, Cristo nos capitaneará. En su nombre hay poder para Satanás vencer. El tenaz combate aquí pronto va a terminar, y realmente esta batalla dura poco tiempo, solo el tiempo de vida que estemos aquí. El tenaz combate aquí pronto terminará. En la playa celestial se descansará. Todo el que en la lucha es fiel siendo vencedor, galardón recibirá de Cristo el Señor, o sea, recibirá un premio. ¿Cuántos soldados aquí en la tierra son premiados por su fidelidad, por su constancia, por su valor, por su entrega? Piense, hermano, la palabra de Dios nos habla que allá seremos galardonados, que allá el Señor nos va a premiar. Nos habla, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que vale la pena, hermano, vale la pena. Tantos himnos que se cantan para recordarnos esto,
que la iglesia es un ejército del Señor, que somos soldados del Señor. Por eso se canta victoriosa, va la iglesia al encuentro de su Salvador. Por eso se canta estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Por eso se canta adelante, es la orden del Señor. Mira el versículo 4. Ninguno que milita, o sea, que lucha esta batalla militar, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, ese soldado se somete voluntariamente a la autoridad del Señor. No se enreda, hermano, en la vida mundanal, en la vida de pecado, en la vida baja. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, en el cosmos, en este mundo, hermano, en esas pasiones, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Mire, ya hablamos de soldado, luego habla de atleta, y luego dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Claro, todo esto principalmente en un siervo de Dios. El siervo de Dios no se enreda en los negocios de la vida. El siervo de Dios no está sumergido en las cosas de este mundo, porque es llamado a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es como un atleta y es como un labrador que trabaja primero la tierra, que siembra, que ciega, que hace, hermano, que trabaja en la obra del Señor. Pero cada uno de nosotros también somos llamados. Pero mire, estas tres profesiones hablan de algo importante, de entrega. Tanto el labrador como el atleta como el soldado son personas entregadas a su labor. Ellos hermanos no están esperando que alguien los esté acarreando de un lado para otro. Ellos se entregan, ellos tienen valor, ellos tienen diligencia, ellos tienen persistencia, esa disciplina constante y continua. ¿Cuánto se somete un atleta a la disciplina, hermano? Mira, ahorita estamos en ese famoso mundial. ¿A cuánta disciplina se someten esos jugadores para tener esa fuerza para correr esos grandes campos? ¿Cuánta disciplina en su alimentación? ¿Cuánta disciplina en sus ejercicios? ¿Cuánta disciplina en su entrenamiento? Así son los atletas, los soldados, tanta disciplina, los labradores. Y nosotros muchas veces como cristianos no entendemos que la vida cristiana también es una vida disciplinada, es una vida que necesita esa voluntad, esa persistencia. Imagínense si un soldado desertara ante los problemas, ninguna nación tuviera ejército. Ay, es que hay mucho calor, mejor ya no sigo en el ejército. Ay, es que me duele el piecito, mejor ya no entreno. Ay, es que estoy muy cansado. Ay, es que no quiero madrugar. No tuviéramos ejército. Lo mismo nosotros como pueblo de Dios necesitamos esa voluntad y esa persistencia para seguir adelante en medio de los cambios de la vida, en medio de las luchas, en medio de las situaciones adversas. A través de los siglos, los cristianos se han mantenido firmes contra las acechanzas del enemigo, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y eso es lo que nosotros debemos desear y anhelar, tener esa voluntad firme por amor a nuestro Señor. Ellos tienen voluntad por amor a la patria, pero nosotros somos llamados a algo más grande, hermano, por amor a nuestro Dios, estar con esa voluntad de pelear la buena batalla de la fe, estar con esa voluntad de seguir adelante hasta el final de nuestras vidas, estar con esa voluntad de que en medio de las situaciones adversas que puedan venir a nuestras vidas, mantenernos firmes, hermano, tener esa disciplina. Ellos todo lo hacen disciplinadamente.
diferente. El cristiano de la actualidad no tiene esa disciplina para orar, para alimentarse espiritualmente, esa disciplina para meditar la palabra de Dios, esa disciplina para congregarse, esa disciplina para obedecer a su Señor. Hoy, hermano, esto se ha olvidado. Hoy el pueblo de Dios muchas veces solamente si se puede, si tengo ganas, si no hay algo más importante que hacer. Y cuánta gente busca a Dios a su manera. Cuánta gente, hermano, cuánto llamado cristiano de la actualidad no tiene esa disciplina para buscar a Dios. Gracias a Dios porque Dios ha comenzado una obra en nosotros. Mire, por eso estamos aquí en esta noche. ¿Cuántos de ustedes vienen cansados? ¿Cuántos de ustedes vienen con hambre? ¿Cuántos de ustedes están enfermos? Casi la mayoría estamos enfermos. Pero mire, hermano, hay algo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, porque usted bien podría estar ahorita enchamarrado en su casa. Usted bien podría ahorita estar viendo televisión. Usted podría estar haciendo una cantidad de cosas. Pero gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque para nosotros todavía es importante buscar a Dios, escuchar su palabra, congregarnos, orar, pero que Dios siga obrando esto en nuestras vidas, hermano, y que podamos buscarle con esa disciplina, con ese amor, con esa entrega de la que Él es digno. Disciplina. No es si tengo ganas. Hermano, hay días que no hay ganas. No crea que todos los días todos estamos con aquellas ganas de ir al templo, de ir a la iglesia y que nos morimos por estar en este lugar. No, hermano, muchas veces tal vez no van a haber deseos, muchas veces tal vez nos vamos a sentir cansados. Dese cuenta, a veces cuando ya viene el culto usted se siente tan cansado, le cae un sueño tan rico, siente aquella debilidad. ¿Cuántas veces el enemigo no hace eso para que usted no venga? Pero mire, hermano, gracias a Dios, porque ya vamos entendiendo que esto requiere disciplina, que no es si tengo ganas, que no es si tengo fuerzas, que no es, hermano, si no tengo nada más importante que hacer. ¿A cuántas cosas tenemos que renunciar muchas veces para buscar a Dios? Pero aquí estamos, hermano, y todo por la misericordia de Dios y todo por la obra del Espíritu Santo. Pero, hermano, no resistamos a esa obra del Espíritu Santo. Fíjese que en esta vida todo lo verdaderamente valioso requiere disciplina, requiere constancia, requiere esfuerzo, requiere compromiso. Y eso en todas las áreas. Por ejemplo, si usted quiere salud, usted va a necesitar la disciplina para renunciar a ciertos alimentos, la disciplina para comer de cierta manera, aunque tal vez no le guste. La disciplina y la constancia para cuidarse requiere esfuerzo, requiere compromiso. Si es en el área de estudios, lo mismo, se necesita esa constancia, esfuerzo, compromiso, disciplina, igual en el trabajo. No es, hoy no tengo ganas de ir a trabajar, no voy a trabajar. Imagínense cómo sería nuestra vida así. Hoy no tengo ganas de comer, no voy a comer, nos morimos. Hoy no tengo ganas de estudiar, no hubiera gente que tuviera las capacidades en los trabajos. Todo lo verdaderamente valioso requiere disciplina, constancia, esfuerzo, compromiso, entrega. ¿Cuánto más las cosas de Dios? ¿Cuánto más nuestra vida espiritual? Porque recordemos, somos cuerpo, alma y espíritu. Aún para estar en el templo se necesita esa disciplina. Usted tal vez quisiera casi acostarse ahí en la silla, pero esto requiere disciplina, requiere entrega, requiere constancia. Hermano, Dios está haciendo una obra en nuestras vidas, pero que Dios continúe esa preciosa obra, La palabra de Dios nos habla tanto acerca de esto, pero para eso necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese que hoy usted, aunque no parece, porque todo esto es espiritual, hoy usted se está fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza.
porque se está alimentando de la palabra de Dios, porque está orando, porque estamos adorando a Dios, estamos obedeciéndole al congregarnos. Solo con vernos unos a otros en esta comunión nos fortalecemos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De lo contrario vamos a estar débiles. El desánimo te va a ganar. El desánimo, hermano, es terrible. Si estamos débiles espiritualmente, te va a tomar el desánimo y te va a ganar. La pereza te va a ganar, los problemas te van a ganar, las tentaciones te van a ganar. Va a haber una gran ventaja del enemigo sobre nuestras vidas, va a haber destrucción. Por eso es necesario fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza, con esa entrega, con esa dedicación como las de el soldado. Usted sabe, el soldado se ejercita, ¿verdad? ¿Y qué ejercicios los que hacen los soldados? Una rutina de ellos, creo que nos deja en cama por una semana. Pero qué importante es eso. Mire aquí mismo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6 en adelante. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Por eso le digo, aunque no parezca, usted ahorita se está alimentando, se está nutriendo con la palabra de Dios. Dice el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate para la piedad. Hoy usted se está ejercitando para la piedad porque se está congregando como Dios lo manda en su palabra. Cuando oramos, usted se está ejercitando en la piedad. Por eso, hermano, qué importante es orar. Por eso el enemigo no quiere que usted ore. Mire, de verdad, nuestras batallas se ganan de rodillas, cuando oramos, cuando clamamos, cuando rogamos a Dios. Si algo hace temblar las fuerzas del enemigo, es cuando una iglesia ora, cuando un cristiano ora. Pero, hermano, como se nos olvida que estamos en una batalla espiritual, no oramos, nos relajamos. Pero ejercítate para la piedad, comienza a orar. Mire, cuando hacemos ejercicios, uno no empieza a hacer 2000 sentadillas de un solo. Se comienza con 5 sentadillas, 10 sentadillas, ya el otro día amanece todo adolorido. Pero de ahí le va aumentando a 20, luego 2 series de 15, y así poco a poquito se va aumentando. Lo mismo es cuando nos ejercitamos para la piedad. A veces no comenzamos a orar 1 hora, tal vez 5 minutos, pero hermano, qué importante que el cristiano comience con esa disciplina. Bueno, voy a orar 5 minutos. Hoy estamos en una época donde el cristiano no hace eso. No dice, bueno, voy a orar 5 minutos. Mire, las primeras veces se siente eterno. A mí nunca se me va a olvidar la primera vez que yo dije, bueno, voy a orar. Creo que dije 10 minutos, tenía como 11, 12 años. Ya todos estaban dormidos y me fui a la sala y me hinqué y tomé el tiempo. Ay, hermano, a los 5 minutos ya no hallaba ni qué decir. Ya no tenía nada que decir. Pero cómo es de especial, porque cuando usted se va ejercitando en la piedad, usted comienza a orar y después usted mismo, no sé ni cómo el Espíritu Santo lo hace, pero usted al estarse ejercitando se va fortaleciendo y luego ya 5 minutos no alcanzan, luego 10 minutos, luego media hora. Yo me acuerdo bien, la primerita vez que oré media hora yo me sentía una campeona. Dije, oré media hora. Ya cuando uno ora 1 hora, ¡ala! Ya después de verdad 1 hora no alcanza. Pero hermano, es importante ejercitarnos para la piedad. Pero así también como cuando uno hace ejercicio, yo creo que aquí muchos hemos hecho ejercicio.
Y usted mira cómo a veces llega a una meta y usted está bien fortalecido y todo bien, y de repente deja de hacer ejercicio. ¿Qué pasa a los 3 meses cuando quiere comenzar? Es como que comienza de nuevo, todo débil, otra vez tiene que empezar de a poquito. Y mire, así es la vida espiritual. ¿Cuántas veces oramos y a veces ya podemos orar bastante tiempo, dejamos de hacerlo y luego volver a comenzar? A veces nuevamente cuesta, pero hermano, qué importante volver a comenzar. Si lo dejaste de hacer, comienza nuevamente, ejercítate para la piedad, y si lo estás haciendo, pues hazlo más continuamente. Si lo estás haciendo, aumenta un poquito más. Esto requiere disciplina, esto requiere entrega, esto requiere decisión. Pero hermano, cuánta falta de decisión hay en la actualidad. Es que no siento, dice la gente. Es que no es que sientas, es que debes hacerlo. Ejercítate para la piedad. Lo mismo en la palabra, lo mismo cuando te congregas, lo mismo en obediencia al Señor, lo mismo cuando compartes la palabra de Dios. Ejercítate para la piedad. Entonces, mire, estamos en Cantares capítulo 6, versículo 10, dice: imponente como ejércitos en orden. Entonces, estamos viendo algunas de las cosas. Aquí se nos habla de madurez. Él no mira a su iglesia como niños, Él los mira como un ejército en orden, gente madura, entregada, gente que está, hermano, en ese sometimiento, soldados de Cristo que se entregan voluntariamente por amor, con disciplina, con constancia. Pero mire qué importante, dice ejército en orden, como ejércitos en orden. ¿Qué es un ejército? Creo que todos sabemos. Ejército es la unión de soldados con una misma visión, con una misma misión, con una misma batalla contra un mismo enemigo, con una misma meta. Nosotros como ejército de Cristo somos la unidad, la unión de soldados, igualmente con una misma visión, misión contra un mismo enemigo, con una misma meta, que es llegar fieles hasta el final. No existe un ejército con un soldado. Yo no he visto que digan: y ahí viene el ejército de Guatemala, y un soldadito con un redoblante. No, el ejército siempre es la unidad de soldados. Y entonces vemos cómo el Señor ve a su amada iglesia en unidad. Y así debe ser la iglesia por la que Cristo viene, la iglesia que es agradable ante su presencia, la iglesia vencedora. Es una iglesia unida. Un ejército no puede estar dividido, se matarían unos a otros y pronto se acabarían entre ellos mismos. Jesús mismo habló acerca de esto. Leamos en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 24 y 25. Dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es por eso que desde los inicios de la iglesia, el plan del enemigo, su astucia, su maquinación y la táctica que utiliza y que le ha funcionado muy bien es dividir a la iglesia, dividir a la iglesia. A unos los aparta de la comunión y a otros que persisten en la comunión los tiene peleando unos con otros, en enemistades, en pleitos, en divisiones, en celos y envidias. Y hermano, allí dejamos de ser edificados y allí somos destruidos. Ese ha sido el plan y la estrategia del enemigo a través de los siglos. Por eso la Biblia nos habla de resistir al enemigo, de no dejar de congregarnos, para no ser como un soldado sin cuartel y sin apoyo. Piense, un soldado en medio de una batalla, un soldado que se sale de su cuartel solito. ¿Qué pasaría con ese soldado? ¿Qué cree que pasaría? Los del otro ejército
lo destruirían, pero inmediatamente. Y por eso el Señor mira a su iglesia como ejércitos en orden, unidos. ¿Cuántos, hermanos, se van de las congregaciones, dejan de congregarse? Hoy estamos en una época donde muchos creen que de una forma virtual se pueden congregar, y eso no es bíblico. Son miles, probablemente millones, que están adoptando esa práctica virtual. Y más después de la pandemia, esto se volvió de moda. Mire qué sutil trabaja el enemigo. Y uno puede decir, sí, aquí estoy más cómodo en la sala de mi casa, aquí oigo mi cultito, estoy tranquilo y sin problemas. Pero la Biblia no nos dice eso. Si hiciéramos eso, tendríamos que borrar casi todo el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento nos habla de esa vida de unidad, de esa vida de búsqueda juntos, de congregarnos, de esa unión entre el pueblo, entre la iglesia del Señor. La Biblia todavía nos habla de congregarnos, de exhortarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, animarnos unos a otros, orar unos por otros. La vida cristiana es tan personal, pero se vive en comunidad entre hermanos. Mire, solo con vernos nos edificamos, solo con vernos. Es que Dios todo lo dejó bien establecido, bien establecido. Así que a unos los aparta del cuartel y a otros los tiene peleando adentro del cuartel. Piense usted en un ejército que adentro del cuartel se estén peleando unos con otros. Que uno saque la pistola, este me cae mal, pen. Y luego el otro saque la pistola, este tan creído, pen. Y luego, ese mejor eliminémoslo, se mira sospechoso, pen. Hermano, ahí se acaba el ejército. Ni siquiera hace falta que el enemigo entre al cuartel. Entre ellos ya se mataron. Y eso es lo que el enemigo está haciendo. Por eso el Señor nos habla continuamente en su palabra. Leamos en el libro de Efesios capítulo 4. Mire tan claro que habla la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3. Dice: solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Leámoslo juntos. Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Qué es vínculo? Vínculo es una unión, es una conexión, es una atadura entre dos o más personas. Es como un hilo invisible o un puente que conecta. Ese es el vínculo. La orden aquí es que como soldados del ejército de Cristo, cada uno de nosotros debemos estar solícitos, o sea, ser diligentes, estar dispuestos, estar prontos, estar atentos, trabajar en esto, solícitos, en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Estar diligentes en guardar esa unidad entre nosotros en el puente o la conexión que es la paz. Pero mire, a veces es todo lo contrario, estamos más solícitos, más dispuestos a pelear, a juzgar, a hacernos caras, a dañarnos unos a otros, sea con la lengua o sea con actitudes, que a estar solícitos en guardar la unidad, que es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren los versículos anteriores, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues, hablando del apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego, mire, es un ruego, hermano, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y es que, hermano, fuimos llamados a pertenecer al ejército de Cristo. Somos llamados a ese alto honor, hermano. Debemos andar como es digno de semejante honor y honra
que no se nos ha dado por la sangre de Cristo. Somos un ejército que se va encaminando a la patria celestial en medio de oposición, en medio de problemas, en medio de batallas, en medio de tantas situaciones, pero vamos firmes y adelante a la patria celestial. Qué llamamiento tan precioso. Pero el ruego es que andemos como es digno de ese llamado, hermano. Versículo 2. Mire, ¿cómo vamos a andar así dignamente? Con toda humildad. Eso no nos gusta. Con toda humildad y mansedumbre. Tampoco nos gusta. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Menos nos gusta. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El versículo 2 y el versículo 3 están unidos, solo los separa una coma. Si yo tengo humildad, vivo con humildad, con mansedumbre, soporto con paciencia a los demás, allí voy a estar solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire, aquí está la clave, en el versículo 2 está la clave para poder vivir como se nos manda en el versículo 3. Pero ¿cuántas situaciones se evitarían en la iglesia o se hubieran evitado si viviéramos conforme a esta palabra? Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude a valorar este llamamiento en el que hemos sido llamados, que no seamos instrumentos para dividir, porque estaríamos ayudando al enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta noche. ¿De qué lado queremos estar nosotros? ¿Del lado del ejército enemigo o del lado de nuestro Señor? Pues, hermano, tiene que ser del lado de nuestro Señor, porque solo hay dos opciones. Y en toda la vida cristiana, aunque pasen muchos años, vamos a necesitar vivir de acuerdo a esta palabra del versículo 2, con humildad, con mansedumbre y soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad. Hay que aguantarnos unos a otros, hermanos. Esa palabra soportar, siempre se los he dicho, es aguantar con firmeza, es aguantar sin rendirse. Y aguantar no es algo fácil de sobrellevar. Pero, hermano, el Señor nos habla que nos aguantemos, que nos soportemos con paciencia unos a otros, porque somos humanos, porque tenemos muchas debilidades, porque, hermano, tenemos muchas diferencias. ¿Cuántas veces usted va a tener que soportar humillaciones? Soportar tal vez traiciones de los hermanos, tal vez que hablen mal de nosotros, tal vez injusticias, tal vez desprecios. Pero yo le pregunto, ¿está dispuesto, soldado de Cristo, a soportar a sus otros soldados y perdonarlos por amor a Cristo? Ni me diga amén, porque esto será en la práctica. Porque ahorita podemos decir amén, gloria a Dios, hermana, yo estoy dispuesta a soportar. Ay, que le hagan una mala cara ahorita, o que se entere que la hermana fulana habló de usted. Uy, eso para el yo, olvídese, eso es fatal. Pero ¿a qué nos llama el Señor? A soportarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, a ser humildes, a ser mansos. Mire, sigue diciendo, dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y mire, aquí no se nos habla de la unidad. Versículo 4, la unidad de la iglesia. ¿Qué somos? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria a Dios. Eso es la iglesia del Señor, imperfecto, sí, que vamos en ese proceso, pero mire, hermano, somos un cuerpo en Cristo, tenemos al mismo Espíritu Santo en nosotros, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre.
Gloria a Dios, nos une esta fe, hermano. Que Dios nos ayude a mantener esa unidad, a ser solícitos en guardar la unidad en el vínculo, lo de la paz. Y para eso vamos a tener que perdonar muchas ofensas a través de toda nuestra vida. Vamos, hermanos, a tener que ser mansos y humildes de corazón y a estar solícitos en guardar esa unidad. Fíjense como el tiempo se va muy rápido. En 2 de Corintios 2, no lo vamos a leer, pero el apóstol Pablo dice que él estaba dispuesto a perdonar y él perdonaba porque no ignoraba las maquinaciones del enemigo. Mire, hermano, usted y yo estamos llamados a perdonar porque no ignoremos que el diablo lo que quiere es dividir al ejército de Cristo, y lo único, la solución que hay ahí es perdonar. Pregúntese hoy, ¿está peleando usted con otro soldado de Cristo? ¿Hay algún soldadito por ahí que le cae mal? ¿Hay un soldadito por ahí que usted lo mira sospechoso? ¿Hay un soldadito por ahí que usted, o usted está a la defensiva, unos contra otros, hermano? Pensemos qué victoria va a haber ahí como ejército. Matazón va a haber ahí en un solo ejército. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Nos matamos con la lengua, nos matamos con malas actitudes, nos matamos con no perdonarnos unos a otros. Y hermanos, se lo digo de verdad, siempre van a haber problemas, siempre van a haber situaciones. Aunque usted se cambie 20 veces de iglesia, hermano, en cualquier iglesia donde usted vaya, van a haber problemas. Si en la iglesia primitiva hubieron problemas, hermano, acababan de ser llenos del Espíritu Santo, todavía estaban vivos los apóstoles. Y la palabra de Dios, por ejemplo, en Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Imagínense, guerras y pleitos en la iglesia primitiva y ahora en esta iglesia tibia. Hermano, la solución no es estarse cambiando de iglesia, la solución es aprender a soportar, aprender a tener mansedumbre, aprender a perdonarnos unos a otros, porque esto está en todo el Nuevo Testamento y lo podemos leer continuamente, lo hemos leído muchas veces, lo hemos estudiado muchas veces. ¿Cómo necesitamos que Dios obre en nuestras vidas? Mire, le voy a leer Santiago 5:9, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Pero como pareciera que dijera nuestra Biblia: hermanos, quéjense unos contra otros. Gloria a Dios. No, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Esto es para hacer una iglesia saludable. Ustedes saben que en este lugar hemos procurado cortar eso desde el principio. No damos lugar a que vengan a quejarse unos de otros. Procuramos con la ayuda de Dios, pero igual siempre va a haber eso. Si no es con el pastor, igual entre hermanos siempre está uno quejándose contra el otro y quejándose contra aquel y quejándose con que aquella me dijo, aquella me hizo, aquel esto, aquel otro. Pero mire, ¿qué me dice a mí la palabra? Que sea manso, que sea humilde, que perdone, que no me queje con unos contra otros. Hay otro pasaje que dice: hermanos, si hubiere queja entre vosotros, que nos perdonemos. Pero hermano, todo eso muchas veces no lo vivimos, pero Dios quiere que su ejército sea imponente, que su iglesia sea imponente como ejércitos en orden, y para eso necesitamos estar unidos. Es que no hay otra manera, hermano. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 27. Este mensaje lo tendría que haber dividido como en 5, pero quiero resumirlo porque estamos en el estudio del libro de Cantares. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Mire qué precioso este versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Leámoslo juntos. Solamente que os comportéis como es digno
del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? Poder oír que los hermanos estaban en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, o sea, unidos por la fe del Evangelio. Pero combatiendo ¿contra quién? No combatiendo unos contra otros, sino peleando la buena batalla de la fe y yendo hacia adelante. Mire, hermano, este es el deseo de todo verdadero siervo de Dios. Si algo realmente nos afecta y nos ha afectado, por ejemplo, en este lugar, es cuando tienen problemas unos con otros. Solo cuando los vemos, solo a veces con las miradas, a veces que se matan. Eso nos duele el alma porque, no sé, el Espíritu Santo pone en uno esa carga. Ustedes se han dado cuenta antes de cada actividad, miren hermanos, no van a estar peleando, miren, hay que cuidar, miren, cuiden la lengua, porque ese ha sido el problema en la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta estos tiempos. El apóstol Pablo quería escuchar, o si los iba a ver, o si escuchaba de ellos, que ellos se mantuvieran firmes, que ellos estuvieran unánimes, unidos por la fe del Evangelio, combatiendo unidos por la fe del Evangelio, no combatiendo unos con otros, no combatiendo quién es mejor o quién es más humilde o aquel me cae mal o quién es más importante. No, todo eso es basura delante de Dios, sino, hermanos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El diablo nos tiene en los cuarteles peleándonos unos contra otros, disparándonos unos contra otros, mientras que la gente allá afuera se está condenando, mientras que nuestras propias familias se están condenando. En lugar de pelear la buena batalla de la fe de rodillas por la salvación de las almas, orando incluso unos por otros. Hermano, la palabra de Dios nos habla tanto de orar unos por otros. Dios oye esa oración, es agradable delante de Dios, pero ¿cómo voy a orar por el hermano que me cae mal? Si al contrario lo que quiero es que desaparezca. No, hermano, así no podemos pelear la buena batalla de la fe y así no podemos realmente ser parte del ejército de Cristo. Sin darnos cuenta nos estamos poniendo del lado del enemigo, porque el enemigo lo que quiere es dividir, es destruir. Pero hermano, que Dios nos conceda realmente ser parte del ejército de Cristo, imponentes como el ejército de Cristo. Vamos a Cantares, capítulo 6, versículo 10, y terminamos. Procuré resumirlo lo más posible, pero es palabra que ya sabemos, hermano, no es palabra nueva. Pero lo importante es no tener ese conocimiento solamente, sino vivir de esta manera, practicar esta palabra de Dios. Leamos pues el versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Se recuerda que la semana pasada hablamos cómo se habla de un crecimiento? Hablamos primero alba, luego la luna, luego el sol, en un crecimiento. Luego cuando dice imponente como ejércitos en orden, habla de esa madurez, de ese crecimiento. Entonces, ya hablamos en esta noche, imponente como ejércitos en orden, esa madurez, no niños, no berrinchudos, gente que va con una visión, con una misión, gente, hermano, que tiene un líder, que tiene un capitán. Y usted sabe, nuestro capitán es Cristo, nuestro Señor es Cristo, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, como ejércitos en orden. ¿Quién es el que nos ordena? ¿Quién es el que ordena nuestros pasos? ¿Quién es el que ordena cómo debemos de vivir? ¿A dónde debemos ir? ¿Dónde no debemos ir? ¿A qué debemos renunciar? ¿Quién es el que hoy mismo nos dio órdenes, nos dio su palabra? ¿Quién es?
es el Señor. Él nos ordena a través de su palabra, como iglesia del Señor y como ejército de Cristo, debemos someternos a su voluntad y resistir al diablo, y de nosotros va a huir. Hoy hay que someternos a su palabra, hoy mismo. Usted escuchó esta palabra, a ponerla en práctica pues. Si está ahí peleando con otro soldadito, perdónelo, ámelo, pídale a Dios: Señor, ayúdame a amar a ese soldado, Señor, no lo quiero destruir, no quiero estar en contra de tu mismo ejército, Señor, únenos. Hasta cantamos: Señor, únenos, y hasta aplaudimos. Y ya afuera hablando del fulano y del mengano. No, hermano, que Dios nos ayude a ser como imponente, como ejércitos en orden, bajo la autoridad del Señor, bajo su señorío, conforme a su llamado, con madurez, con entrega, con sometimiento a su autoridad, con unidad, ejercitándonos para la piedad, con disciplina. Esta es la palabra, hermano. Que Dios obre en nuestras vidas, que Dios nos conceda vernos como Él nos ve, imponente como ejércitos en orden. Oremos.